Lisandro. Hola, Lisandro Hola, Lombardi. hola, ¿cómo andan? Qué lindo tenerte acá, amigo, gracias querido. por la invitación, amiga hermosa. Bienvenida. Corazón. Ay. Antes de empezar, tengo que hacer las misceláneas. Las misceláneas. Tengo Bien. que mandarle un saludo muy enorme, bien. grande a mi querida amiga personal, madre de acá de la compañera Mónica Dabel, que le prometí que les iba a mandar un saludo. Saludos, Un besito mami. grande. Te queremos, ma. Te amamos, Moni. Después tenemos que mandar saludos a Marina Fediuk, que nos está escuchando desde Piraí. Gracias, compañera, por estar siempre ahí y gracias por tus palabras de cariño para con este programa, que tratamos de ser un aporte más, un ámbito más desde el cual las voces de todas y todes nosotros se amplifiquen. Y a Dana también, que estaba comentando en el YouTube, saludando en referencia a la lucha histórica. Así que un abrazo también para vos, Dana. Y estamos entonces con el Lisan y sigue Laura, que quedamos en el 2012, Laura. Me quedé en el 2012 y le tengo que meter pata porque no le puedo robar tiempo a Lisandra, porque Lisandra me mata. Empieza a correr el 2013. 2013, full. 2013 no pasó nada, No 2014 pasó tampoco. 2014, no, pasaron Bien, cosas, chicas. vamos. Bueno, un poco remontando, una de las cosas que quería comentarles es que también desde la LGBT Misiones se impulsó el área de diversidad de la municipalidad. Está todavía en funcionamiento y es el primer área de diversidad municipal que tiene presupuesto, así que pregunten hacia dónde va dirigido, gracias. Bien. La gerencia. Por otro lado, con el tema de legislación de políticas públicas, hablar un poco de seguridad y derechos humanos. Trabajamos también en algún momento con el ministro Franco, en ese entonces. Uy. Me dio como un calofrío. Sí, un calofrío. Un calofrío no dio. Pero en ese momento tuvo la apertura política, vamos a decir así, o estratégica, uno nunca sabe, de permitirnos que accedamos a todo lo que eran los reglamentos de la policía y de las fuerzas de seguridad para poder hacerle modificaciones y que los compañeros y compañeras LGBTIQ+, que estaban dentro de ese espacio, pudieran visibilizarse y hacer valer sus derechos, que ya era bastante importante. Después, bueno, trabajamos en conjunto con la Defensoría del Público y el AFCA. En algún momento se hicieron muchos documentos con respecto a cómo íbamos a trabajar y abordar la comunicación, que era algo muy importante. Tuvimos durante 3 años un programa que se llamaba Diversamente, que tuvo su continuidad durante esos 3 años, pasó por Radio Universidad, después pasó por Radio Municipal, después pasó por la radio de la policía, aunque ustedes no lo crean. Hicimos formaciones y capacitaciones de derechos humanos, festivales como el Movidip, que estuvo como 4 años también. En 2015 se crea la Mesa de Trabajo sobre Salud LGBT, integrada por el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Derechos Humanos y la Asociación LGBT Misiones. Y a partir de ahí se empieza a formar a efectores de salud para abrir lo que en ese entonces era una prueba piloto de 5 CAPS amigables, no me gusta decir amigables, pero así los pusieron ellos, con la diversidad. Eso quedó más o menos... Gay friendly. Con horarios adecuados también a las compañeras travesti trans que ejercían el trabajo sexual o la prostitución, como les guste a cada una uno. postilla de eso, y quiero homenajear en este humilde espacio a la doctora Rovira, que era una de las infectólogas que todavía vive, que la doctora Lila Rovira, que ella atendía, así sean las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, las 4 de la mañana, ella te decía, hasta incluso si estaba trabajando en el sanatorio privado, te decía, anda a verme allá que yo te recibo, y recibía, y sigue recibiendo gente, así que... Vaya el homenaje para la compañera, porque sí, la verdad, fue una de las que se acompañó en la movida y estuvo en la recorrida de la zona de trabajo de Santa Catalina, haciendo testeos rápidos, controles para las compañeras que por ahí no podían ir por los horarios laborales a acudir a una salita, a un CAPS o al hospital público. Entonces eso también es súper importante. Nosotros hacíamos como jornadas de repartición de preservativos y gel íntimo en cada 15 días. Se entregaba un paquete de 144 forros, en ese entonces había y eran gratis. Y se entregaban a todas las compañeras y compañeros que estaban en la calle ejerciendo el trabajo sexual. Un poco también la asociación termina en 2015, fines del 2015, con el asesinato de Evelyn Rojas.
consideramos que ahí llegó el punto de inflexión, ahí terminamos nosotros de trabajar y dejamos que los demás compañeros y compañeras que querían organizarse en otros espacios lo hagan. En 2017, como les había comentado hace un rato, entra en vigencia la adhesión provincial de la Ley de Identidad de Género. Y bueno, desde el 2018 hubo presentadas reiteradas propuestas de la inclusión del cupo laboral travesti trans, que no prosperaron, no fueron tratadas. No tenemos adhesión a la ley de cupo laboral travesti trans. Es importante decir que si esto hubiese prosperado, la idea es que sigan trabajando las organizaciones que quedaron en esta temática, porque hicimos un relevamiento, los que quedamos todavía dentro de la Red Federal de la Diversidad, y en ese relevamiento sale que ese 1% que plantea el cupo laboral travesti trans de la provincia daría la posibilidad de aproximadamente 250 puestos laborales. Entonces, con solamente cumplir, quedaría cubierta casi toda la totalidad de la población travesti trans de la provincia con trabajo formal. Y estamos hablando de, obviamente, lo que es el empleo público provincial, claro, no los municipales, ¿sí? Sí hay compañeras y compañeros travestis trans y comunidad LGBT que está trabajando formalmente, pero es discrecional. Claro, sí. Entonces, por ahí lo que nosotros siempre hacemos referencia es que queda mucho por hacer, que parte de sostener las organizaciones actuales y las venideras es sostener la memoria. Por eso es este pañuelo acá. No solamente es simbólico de los 30.400, que nosotros visibilizamos esos 400 compañeros detenidos desaparecidos relevados por Jáuregui en algún momento, que es una base, no un techo, ¿sí? O sea, va a seguir apareciendo más historia. Como los propios 30.000. Como tal los cual. propios 30.000, tal Así cual. es. Y que no borran la memoria. Porque hay un problemita técnico, que es borrar la memoria. Yo justamente hoy estaba escuchando que hablaba María Alejandro y como plantearle al compañero, porque además lo quiero un montón y hemos trabajado un montón de veces en conjunto con esta cuestión de es tal la invisibilización que hay de lo que se hizo entre el 2010 y el 2015 que no se saben las fechas. El Congreso de Restauración Sexual de los INALI fue en el mes de abril del 2013. Hemos estado con la LGBT Misiones, hemos hablado con los pastores INALI. Matías Ríos presentó en el INADI una denuncia que prosperó, fue un dictamen favorable en el INADI en ese momento. Nosotros presentamos aparte también una denuncia contra el Colegio Emanuel, cuando el Colegio Emanuel en 2013 también fue, que hace la expulsión de alumnos que Yo le hice una sentada. Sí. Yo estaba sentado ahí en primera fila y le dije, antes de entrar, le dije a la pastora, donde usted dice una palabra referida a la homosexualidad, denostándola o queriendo decir algo como que es una enfermedad, yo voy a hacer quilombo. Y no me moví de ahí hasta que terminó, me banqué toda la charla. Sí, igual no pero dijeron nada. No. No dijeron nada, pero porque obviamente, ¿Por que qué? además lo importante que nosotros siempre resaltábamos, esto estaba financiado por la Secretaría de Culto de la Municipalidad. Y ellos cambiaron el programa, pero en los libros seguía figurando que la homosexualidad era una enfermedad, ¿no? O sea, que desconocían completamente la Organización Mundial de la Salud, estaba avalado por una municipalidad, estaba avalado por una Secretaría de Culto. Y nosotros siempre decimos que Oberá es se hace la fiesta nacional de la homofobia, homo-lesbo-transfobia. Y sigue siendo un espacio de mucha resistencia, por eso también valoramos mucho el trabajo que están haciendo desde María Alejandro y todas las compañeras y compañeros que están resistiendo allá, porque ha sido un espacio muy combatido. Y un poco, bueno, plantearles a las nuevas generaciones que no dejen de luchar, que no dejen de combatir. Nosotros al closet no volvemos nunca más. A ver, ahí lo digo, nosotros al closet no volvemos nunca más. No tenemos que pedir permiso, la comunidad LGBT no pide permiso, pide derechos, pide inclusión, no privilegios, derechos e inclusión, y en eso seguimos trabajando. Así que bueno, agradecerles el espacio. Gracias, Laura. Y a Galo también. Aplausos para todos. Un beso para Matías. Un beso, Matías, gracias, Galo, también. Y acá está Lisan, que seguramente vas a seguir como una línea histórica, porque es como que yo no me sorprende, pero sí me emociona que nos conocemos todos, que nos hemos cruzado tantas veces peleándola,
y me genera mucha emoción y mucho orgullo verles a ustedes, incluso a María Alejandro también, que además nos conocemos por diferentes ámbitos, no los hemos visto juntos, yo no los crucé juntos por la calle, Claro. pero han caminado y bancado esta lucha desde los lugares de donde pudieron y se conocen peleando, digamos, se conocen haciendo algo que a veces pareciera que no es nada y es en la vida de cada uno de nosotros y de los colectivos es lo que hace la diferencia. Cuando a uno hay algo que le impide seguir quedándose sentado cuando las injusticias suceden a nuestro alrededor. Lisan, tenés la palabra. Así es. Bueno, hay un dato muy importante que dijo Laura, que es la de los 400, esa cifra relevada por Carlos Jauregui, sobre los desaparecidos, que el rabino Marshall Meyer le dice en una entrevista privada luego de la reunión de la CONADEP. Entonces él se alerta sobre eso. Y es importante porque nosotros cuando celebramos el Día del Orgullo LGBTIQ+, ahora, antes era el orgullo gay, porque venía exportado o importado desde las metrópolis imperiales como Nueva York, donde sucedía un hecho que es fundacional para el movimiento, pero en realidad la Argentina estaba hacía 2 años antes organizándose en el año 67 con Nuestro Mundo, donde empleados postales se mancomunaban y se juntaban en Lomas de Zamora, creando la primera organización gay o LGBT, si queremos, de la Argentina. O sea, 2 años antes ya había en Argentina un movimiento que se estaba pergeñando y que después va a ser la síntesis en el 71 con el FLH, el Frente de Liberación Homosexual, con Perlonger y Manuel Puig a la cabeza y con Somos Maricones y queremos que reine el amor y la igualdad. O sea, con una clara discusión de, bueno, si vamos a discutir la liberación, que la liberación también sea sexual, ¿no? Que sea abierta a los placeres no solamente de quienes lo pueden hacer en público, sino que tienen los que estamos vedados a lo privado, que también podamos traerlo acá, y que sin duda fue una de las grandes discusiones políticas dentro de lo que fue el movimiento de lo que se dio en los 70, entre Montonero, FAP, FAR. Realmente nadie quería en sus filas personas homosexuales. Esa era una de las discusiones que había y nadie quería quedar pegado, todos se despegaron. Después, bueno, el FLH se diluyó cuando llega la dictadura, Perlonger se exilia y tenemos esta cuestión, ¿no? Esta cuestión que cuando Loana Berkins en una entrevista con Eve Bonafini le dice, pero ustedes nos dejaron de lado, y Eve le agarra la mano y le dice, yo te pido perdón por eso. Realmente esa fue la síntesis en la que más de 30 años pasaron, porque cuando viene la democracia, con Alfonsín se esperaba que la comunidad tenga una primavera, o por lo menos podamos empezar a hablar y a no lo que hablamos hace 10 años de los edictos, sino ya en aquellos entonces hablar de dar de baja los edictos, de la no persecución. Antes no solamente a las personas trans, eran a los mismos gays por conductas inmorales, los llevaban presos, los torturaban, los maltrataban, los vejaban, y era cruento. Entonces ahí la democracia también se sumó una deuda. Ya veníamos con una deuda. Entonces en esa entrevista con Loana y Eve es como el perdón definitivo y la unión entre dos luchas que nunca tuvieron que estar separadas, ¿no? Esta cuestión que muchas veces se piensa, la cuestión de los movimientos de derechos humanos
que juzgan a los genocidas separado de la lucha LGBT, ¿no? Por ejemplo. Y obviamente que a la cabeza de todo esto siempre como muy invisibilizadas las trabas, las lesbianas, las mujeres bisexuales, que eran las que hacían el trabajo más pesado, ¿no? De llevar esa carga. Entonces hay cuestiones que, como él escuchaba a María Alejandro y lo que traían Laura y Galo, son cuestiones que en nuestro hoy de vuelta los venimos a debatir, lo venimos a pensar y decimos, bueno, la puta, perdón por el, pero basta, o sea, no podemos tener otro retroceso, pero también porque pasaron estas sinergias y pasaron estos procesos, y creo que una de las cuestiones que nos tenemos que hacer como autocrítica a lo que fue la institucionalización de la lucha, o esta cuestión de que, bueno, de que asuman funcionarias o funcionarios en representación nuestra, no sumó a nada. Fueron avances, pero no sumó a nada, porque fue institucionalizar y es dejar todo a la lógica de lo que el Estado conviene y hasta dónde quiere llegar, ¿no? Entonces nos encontramos con estas cuestiones que muchas veces, como decía hoy María, hay lugares todavía en la provincia donde nadie puede llegar a lugares de socialización. Hoy Posadas no cuenta con lugares de socialización para la comunidad. El último lugar que había no existe más. Realmente estamos en momentos donde nos tenemos que sentar como comunidad a hablarnos y mirarnos a los ojos y decirnos, bueno, ¿a dónde estamos? Quienes tengan sus kioscos, está todo bien, nadie los cuestiona, pero sentémonos a hablar con claridad de cuál es la situación real en la que estamos viviendo en este contexto, en este territorio que es la provincia de Misiones, donde tenemos no solamente una muerta trans como Evelyn, sino tenemos otro caso como el de Kai en Iguazú. Exacto. Por la inanición del Estado nuevamente ante una situación que se veía venir. Entonces, si las situaciones se deben venir, ¿por qué no nos sentamos a hablar? ¿Por qué no nos sentamos a pensar cuáles son las cuestiones que nos están faltando? Hoy lo que nos estaría faltando, por ejemplo, que fue y que es el adalid de la lucha a partir de Stonewall, y que, ¿cómo se llama? Y que en ese video, esa afirmación de Silvia Rivera que dice el orgullo no los deben. Entonces, como nos debemos a las personas trans el orgullo, empezar a construir las casas, empezar a construir los hogares desde ese lugar simbólico, como se ve en Vogue, en la serie. Bueno, tenemos que empezar a construir esas comunidades, tenemos que empezar a aglutinarnos, tenemos que empezar a construir las redes afectivas entre nosotros como comunidad. Yo creo que eso nos está faltando hoy por hoy, y que es lo que no nos está pudiendo, y que creo que también es parte de una de las cuestiones que nos pasa como sociedad. Si lo queremos agrandar y lo podemos llevar un poco más, hoy lo político es frío, es sin sentimiento, es calculador, es pensando en quién tiene la vara más alta, quién tiene la de ganar, y el que la tiene de perder tiene que agachar la cabeza y seguir nomás, ¿no? Entonces pensaba en dónde estábamos, y estábamos en esto. Estamos en estos lugares que tenemos que recuperarlos, casi como estaban hablando recién de las cosas que se hicieron. Tenemos que volver a esas cosas, pero desde otros lugares. Y obviamente reclamándole al Estado lo que no se ha hecho. Tenemos la ley, pero a partir de la ley no se construye